Acostumbramos o estamos más bien estudiando el capítulo o el libro de la carta de Gálatas, y vamos en el capítulo 4. Vamos a mirar en este momento del versículo 8 en adelante. Vamos a acordarnos, quedamos allí, abramos nuestra Biblia en la epístola de Gálatas. Capítulo 4. Entonces, vamos a estar orando. A ver, Javier, por favor, dirija una oración para colocar esta enseñanza delante de nuestro Dios. Amén. Padre Celestial, desde el universo, te damos gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Padre, gracias por esa oportunidad que nos das más de aprender de ti, Padre, gracias por permitirnos tener tu palabra, Rey, gracias porque tú eres bueno, Padre, gracias porque por tu amor, Padre, es que hoy tenemos vida, Padre, y hoy estamos en ese tu día, Padre Santo. Por favor, enséñanos, Padre, guíanos, muéstranos tu camino, Padre, permítenos conocer a nuestro Don Yeshua, Padre, en tu palabra, Rey. Permítenos confiar delante de ti, Padre. Permítenos ser fuertes, Padre, ser valientes, Padre, en medio de la adversidad, Padre, que podamos conocer más de ti, Padre, que podamos aprender más de cómo defendernos del enemigo, Padre, y utilizar tu palabra como espada, Rey. Gracias por este lugar, Padre, gracias por tu palabra que se abre aquí en este lugar, Rey de los cielos. Ponemos la vida de Pastor Rubén para que seas tú guiándole, Padre, para que seas tú ministrando en su vida, Padre, para que seas tú guardándole, Rey. Por favor, habla a través de él, utilízalo, Padre, como medio para que nos pueda enseñar, Rey de los cielos. Permite que nuestras mentes, Padre, nuestros corazones estén atentos a tu palabra, Rey. Por favor, quita toda distracción, Rey amado. Permite que nuestro corazón, Padre, y nuestra mente estén enfocados en ti, Padre. Todo lo que anhelemos, Padre, que todo lo que deseemos, Padre, sea estar delante de ti, Padre, y conociendo más de ti, Rey amado. Todo lo ponemos en el nombre de nuestro Don Yeshua, Padre, a ti sea la voz de la gloria eternamente. Amén. Amén. Vamos a retomarlo desde el 8. Hace 8 días lo mirábamos, pero estábamos hablando sobre el versículo 8. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, ¿cierto? Servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y hablábamos específicamente en este versículo que teníamos que ver el contexto en el cual estábamos, ¿cierto? Y decía, cuando no conocíamos a el Señor, ¿cuándo sería eso? ¿En qué momento era eso? En nuestro tiempo pasado, cuando no teníamos una relación directa. Pero esto no quiere decir que no habíamos escuchado de Dios, porque ciertamente sí habíamos escuchado de Dios. Ciertamente todo el mundo ha escuchado de Dios, pero básicamente habla es de una relación personal con nuestro Padre, ¿cierto? Decíamos hace 8 días, están en un lugar pagano, o ellos más bien estaban en un lugar pagano. También decíamos que conocen la religión judía de los fariseos, y sobre esto puntualizábamos algo, que el contexto en el cual se estaban desarrollando pues era de la religión judía. Y eso los llevaba ¿a qué? A tener ¿qué? Contacto con las tradiciones, ¿cierto? De la religión judía, básicamente con la ley oral o con las tradiciones de los judíos, ¿cierto? Dice, tienen las leyes en el corazón, porque es la propuesta que el Señor siempre ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo así que tienen las leyes en el corazón? Pues dice Jeremías 31:31 y dice Hebreos, repite Hebreos, que tenemos las leyes del Señor en nuestro corazón y en nuestra mente. Y también decíamos, esto es un repaso de hace 8 días, desde luego lo estaban haciendo mal, ¿sí? Y concluíamos en este espacio, gracias. Está fuerte adentro.
Decíamos como nosotros, ¿cierto? Decíamos como nosotros. Ya estábamos extrañando el coro. Como nosotros hoy, ¿cierto? Hablando de tantas cosas que faltábamos, ¿cierto? Amor, Susana, dile que si se meten en la habitación del fondo, porque no puedo ni escuchar mis pensamientos. Ok, vamos a ir al versículo 9. El verso 9, ¿qué dice el versículo 9 de Gálatas? Esto, el 8 lo pasamos rápido porque ya lo miramos. Al final, ¿dónde está Braulio? Está pasando acá. Ok, al final, Javier, me indicas 6:30 de la tarde, hacemos un stop para poder hacer la presentación de Hannah. Bueno, entonces dice el versículo 9: mas ahora, conociendo a Elohim, o más bien siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Sobre este versículo se ha dicho mucho, y es casi que una manera con que el pueblo cristiano o los líderes cristianos nos dicen: ¿se da cuenta? Usted no tiene que volver más a ser esclavizado bajo la ley, ¿sí? Porque estamos llamados a libertad. Dice ahora, más ahora, conociendo a Elohim. Es lo primero que debemos entrar en este versículo, a analizar este versículo. ¿Cómo conocemos a Dios? Nosotros, ¿cómo conocemos a Dios? Solo hay una manera de conocer a Dios. Se las voy a decir: que Él nos mire y nosotros leamos, ¿cierto? Y nos acerquemos a Él por medio de su palabra. Si hay una manera eficiente y eficaz de conocer a Dios, es por medio de su palabra. Entonces, ¿cómo es que sale una doctrina o una enseñanza que dice que debo alejarme de lo que Dios dijo que yo debo hacer? Entonces está totalmente aparte. ¿A qué se refiere con débiles y pobres rudimentos? Porque ahí lo menciona. Dice el versículo: más ahora, conociendo a Dios, antes de pasar a eso, ¿cierto? Conociendo a Dios. Entonces yo les pregunté más bien, ¿cuál fue la manera cómo conocemos a Dios? El mismo verso lo dice, o más bien, aclara. El más bien es una aclaración. El más bien, ¿a dónde apunta? ¿En qué recae? En la siguiente frase: siendo conocidos por Dios. Ahora, no es que yo conozca a Dios, sino más bien que Dios quiere que yo le conozca a Él. Y Él se acerca a mí. ¿Se dan cuenta? Es la situación, ¿cierto?, que el escritor está colocando. Aunque nosotros no podemos negar la existencia de un Dios creador. Porque hay gente afuera tan inteligente, pero tan inteligente, que no puede acercarse a Dios. Si uno llega, sale a la calle, levanta los ojos, mira al cielo, ¿cierto?, y dice: Dios mío, esto sí es muy bello, es muy perfecto, esto no puede salir de la nada, ¿sí? Empieza a llover y yo digo: Dios mío, pero ¿cómo es la esencia de que llueva para que la tierra nuevamente se vitalice? Y así, en todo el esplendor, que usted va y mira los campos y ve esa variedad de verdes. ¿Le ha pasado? Está verde, verde no tan verde, verde verdón, verde verdudo, bueno, y más verde, ¿sí o no? Una cantidad de verdes, y uno dice: mire, de una gama, de un color, cuánta variedad de belleza. ¿Sabe para qué está eso ahí? Para que usted y yo lo apreciemos. ¿Qué hay de las flores? ¿Qué hay de las flores? Tan hermosas, llenas de colores. Todos los paisajes.
Pero si quiere puntualizar aún más en la obra perfecta de Dios, párese en un espejo y mírese. Y quizás algunos digan, sí, eso ya. No. Independientemente de quien sea, es la creación tan perfecta de Dios. Y puede detallar usted los dos ojos y la función que tienen esos dos ojos. Y para que tengan esa función, ¿qué requiere? Es muy complejo. ¿Sí? Las cejas, es que algunos se las quitan, otros se las dejan largas, bueno. Pero estas cejas tienen una función específica. ¿Cuál? Que me digan cejón o CJ Mackey. No. Las cejas tienen una función, y es que impedir ¿qué? Que el agua del sudor caiga directo a los ojos. ¿Sí? Filtrar polvo. Las pestañas. O sea, todo lo que usted y yo tenemos está ahí porque es perfecto. ¿Se da cuenta? Y esos inteligentes de afuera no pueden ver la grandeza de Dios. Entonces, en esa medida es que decimos, Dios se da a conocer a los que Él quiere que le conozcan. Luego usted, ¿cierto? Y yo, que estamos aquí, no debe contarse como una casualidad, una oportunidad o un momento. Es una insistencia, es una invitación que Dios le ha hecho desde antes de la fundación del mundo para escuchar su palabra, para decirle o acercarle al contenido pleno desde el primer libro, que es ¿cuál? Génesis. No van a contar la tapa, ¿no? Reina Valera, no. Génesis, desde Génesis hasta el último libro, que es Apocalipsis. Ahora, sabemos que hay otros textos, ¿sí?, que dentro de la literatura judía han llamado de apocalíptica, ¿cierto? Y que de pronto son muy valiosos. Pero a nosotros, estos que están acá, son suficientes para conocerle a Él. Por favor, leámosla, acerquémonos a ella. No hay otra manera. Entonces, ahora sí, hay una pregunta: ¿cómo es que os volvisteis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos? ¿A qué se refiere con los débiles y pobres rudimientos? ¿Ok? Algunos dicen, ¿será las leyes? ¿Será que está hablando del pobres y débiles rudimentos la ley? Versículo 3. Ok, ya vamos hacia allá, ¿cierto? Pero la ley no puede tener esa clasificación. Estoy tratando de quitar esa teoría o esa tendencia de coger este versículo para decir, ¿se da cuenta? No tenemos que volver a la ley, a esclavizarnos a la ley. Desde luego la ley no puede ser, o la palabra de Dios, porque decir que la ley es pobre y es ya llena de rudimento, es decir que la palabra de Dios, lo que dijo en un momento, tiene esa condición. Entonces no puede ser. Seguramente entonces la ley es débil. ¿Sí? Para nada. Entonces no se debe referir a eso, porque está hablando de esos débiles. Ahora, dice, ¿la ley es pobre? Tampoco es pobre. Al contrario, cuando usted abra la ley y la lee y la entiende por el Rúa, por el Espíritu, ¿qué encuentra en la ley? Riqueza en abundante, ¿cierto? Un concepto interesante de beneficio para mi vida y los que están al lado, ¿sí? Entonces, los dos calificativos, débiles y pobres, no van dirigidos a la ley. Desde luego no podemos decir que la ley es eso. ¿Qué dice el Salmo 119, que tanto nos gusta? Salmo 119. Leámoslo todo, el santo.
¿No? Bueno, está bien. Solo leamos el 119, 114, 17. 114, 117. Mire lo que dice el Salmo 119, 114, 117. A ver, don Luis, por favor, acompáñeme en esa lectura. Al 117. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Amén. Amén. Entonces mire lo que está diciendo el Salmo 119, que es una enseñanza profunda que va en contra de lo que están diciendo afuera. Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. ¿Sí? Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Entonces fíjense que a dónde es que yo debo tener esa esperanza, a dónde debo refugiarme, en la palabra del Señor. Y estamos leyendo Antiguo Testamento. Curiosamente, las palabras que suenan bonitas, las personas tienden a tomarlas, pero aquí está hablando de cosas que nosotros debemos tener claras. Está refiriéndose a toda la Torá, ¿sí? Todo el Taná, que es el Antiguo Testamento. Dice el 15, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré, ¿qué? Dice claro y puntual, los mandamientos de mi Elohim, ¿sí? Casi que la idea es repele la situación con la palabra del Señor. Apártese de mí, maligno, porque yo guardo los mandamientos del Señor. Dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Sí ve? ¿Se da cuenta? Conforme a la palabra del Señor es que debo ser sustentado. Es que debo ser sustentado. Y el 105, que es el versículo que todos sabemos y podemos repetir, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjese que es algo que en lo cual debemos meditar, porque nuestro camino no se ha acabado. Nuestro camino no se ha acabado. Hasta ahora vamos en un proceso del camino. Así que si tenemos camino por delante, lo que debe alumbrar ese camino es la palabra del Señor, no otra cosa. Y aquí encontramos lo valiosa que es para nosotros, quitando esta falsa interpretación de Gálatas, como se ha leído, más ahora conociendo a Elohim, o más bien siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Sí? ¿Se da cuenta que no hay sentido en esa interpretación? Ahora, más bien lo que sí estoy viendo es a esta fotografía que hemos colocado acá. ¿Esos no son los rudimentos del mundo? Esas no son las enseñanzas, ¿cierto?, que el mismo hombre ha colocado, que sacan sobre religión y colocan doctrinas de hombres. Ahí, ¿qué se ve en la foto? Hay de varias religiones, ¿cierto?
hay de varias religiones. ¿No será más bien ese el rudimento al cual quieren volverse o ligarse nuevamente? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 1:9? Primera de Tesalonicenses 1:9. Paola, ¿qué dice? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, cómo os convertiste de los ídolos a elegir para servir al Elohim vivo y verdadero. Eso. ¿De dónde se convirtieron a qué? Ídolos. Se convirtieron de los ídolos. Quiere decir que hay unas personas que estaban en antiguos rudimentos, ¿cierto? En antiguas condiciones de idolatría y esclavitud. Los ídolos esclavizan. Las religiones esclavizan porque tienen un rótulo que dice prohibido pensar. ¿Se han dado cuenta? ¿Y usted en dónde detecta los prohibido pensar? ¿En dónde? Cuando le dicen, no, es que aquí lo que creemos es esto. Aquí nos reunimos el domingo porque así lo hemos determinado. ¿Sí? Porque en los estatutos de la iglesia dice que es el domingo y no otro día. Porque el Señor Jesús resucitó en domingo, pruébelo. Uno lo que debe demandar es pruebas bíblicas de lo que le dicen, ¿sí? Para poder estar tranquilo. Entonces, cuando se tiene esa condición, retoma o cae más bien en esclavitud. Ahora, si leemos el versículo, cobra sentido, ¿sí? Dice, mas ahora conociendo a Elohim, o más bien siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ese es el versículo ¿qué? 9, ¿cierto? Pero no debemos olvidar el versículo 8 que miramos. ¿Qué dice el versículo 8? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Se dan cuenta que está hablando es de otra cosa? ¿Se dan cuenta que está hablando es del servicio a los dioses, ¿cierto? Y la voluntad sometida, ¿cierto?, de los hombres a las idolatrías del mundo. Un versículo que es Isaías 24, que dice... Por favor, Javier. Perdón, por allí lo dice... No nos confunda, hermano. No mentiras. Lean. Es para probarnos. Porque el que prueba es el diablo. No mentiras. Léalo, por favor. Bueno, dice, Adonai estaba complacido por amor a su justicia de hacer la Torah magnífica y gloriosa. Amén. ¿De qué se complacía? De hacer su Torah, ¿cierto? Hacerla grande. Eso Por es. eso no puede ser pobre ni débil. Por eso no puede ser ni pobre ni débil, ni mucho menos un rudimiento, una situación de esas. No puede ser eso. Entonces es claro y puntual sobre lo que se está enseñando allí. Miremos el versículo 10 entonces. Volvamos a Gálatas, versículo 10. ¿Claros? Ya sabemos contestar cuando nos digan, venga, ¿usted por qué va a volver a la ley que es esclavitud? Ya sabemos que no está hablando de eso y lo podemos sacar de ahí mismo, ¿cierto? De la manera como lo hemos mostrado. 10, ¿qué dice el versículo 10? A ver, entonces Hanna, que tiene tantas ganas de hablar. Bien, muy bien. Entonces mi hermana Esperanza. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Eso. Entonces fíjese que también se toma, ¿cierto? Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué está diciendo ahí? Fechas del mundo. Entonces dice, no, se da cuenta que mire, ahí hay cosas que nos están diciendo que podemos guardar, que no hay problema en ese sentido. ¿Será eso lo que está diciendo? Yo creo que la palabra hablaría específicamente, digamos, cuando es un día, diría lunas nuevas, diría las fiestas, y algo especial, no hablaría directamente así.
Miremos, es una versión griego-español, ¿cierto? Entonces dice, días están guardando, ¿cierto? Dice tiempos señalados y años. Puntualiza el orden y la esencia, ¿cierto? ¿Seguís observando cuidadosamente los días, los meses, las estaciones y los años? Es el sentido que se debe dar a la palabra. Y cuando esa es una versión EUNSA, se llama, versión EUNSA de la Biblia. Y fíjese la situación o la manera como se dice, en admiración, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que está mostrando? ¿Cuál es la intención del versículo? Que debe estar unido en su contexto, ¿sí? ¿Sigue guardando las cosas del mundo? No, porque dice guardar los días, los meses, los tiempos y los años. A las fiestas. Correcto, apunta hacia ese momento, lo dice, es una manera de decirle, oiga, ustedes están guardando los días, están guardando los meses, los tiempos y los años que el Señor ha determinado, o definitivamente no, ¿sí? Porque Él está hablando con gente que ya ha conocido la palabra de Dios, ¿sí? Ya ha conocido la palabra. Entonces dice, la frase está porque no los guardaban. No olvidemos que no conocían a Jehová antes, porque expatriados. Ha sido gente que ha salido, ¿cierto?, de la tribu de Israel o de la casa de Israel. Entonces el sentido es una manera de, venga, como si yo les preguntara a ustedes, ¿qué tal están guardando el Shabbat? Yo les preguntara, ¿están guardando el Shabbat? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué dirían? Sí, claro. Ah, bueno, porque me temo, hermanos, versículo, póngale cuidado, me temo, el versículo 11, ¿qué dice? Porque yo podría decirles esto, ¿cierto? Me temo de vosotros que hayan trabajado en vano con vosotros. Si no han guardado a Shabbat, si no están guardando Shabbat, me temo, hermanos, que haya yo trabajado con vosotros en vano. ¿Sí se dan cuenta? Porque el cumplimiento de las fiestas es ley para Dios. Mire, no busquen, vamos a ir a ver si encuentro Eclesiastés, me parece que sí, Lamentaciones, de pronto Lamentaciones de Jeremías, ¿sí o no? Lamentaciones. Mire, no busquen esto. El pueblo de Israel tuvo un gran tiempo, ¿cierto?, en el cual tuvo libertad para guardar las fiestas del Señor, para adorar en su Shabbat, para acercarse al Rey de Reyes conforme a Él, o más bien conforme Él lo pide, no como a mí se me venga en la aventajada voluntad. ¿Se dan cuenta? Yo debo guardar y seguir a Dios como Él quiere que le siga, no como a mí se me dé la aventajada voluntad. Muy bien, ¿cierto? Dice Lamentaciones, capítulo 2, versículo 6. Sí. ¿Qué dice? Quitó tu tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaba. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Estamos leyendo Lamentaciones, es un escrito que a nadie le gusta leer casi. ¿Ah? Muestra una cruda realidad.
Y Lo que es... está pasando hoy en día. No, es cuando vinieron y sacaron al pueblo de Israel y lo llevaron en cautiverio. Y relata cosas duras. Los niños, lindo, estrellados en la pared. ¿Se da cuenta? Y dice este verso, la segunda parte, noto, quitó su tienda como enramada del huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban, porque fue destruido el templo. ¿Se acuerdan? Y Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Es la pregunta que está haciendo Pablo. ¿Están guardando ustedes los días, los meses, las fiestas? Ahorita que podemos. Bueno, en la mayoría podemos, ¿cierto? ¿Lo anhelamos en nuestro corazón o me va y me viene? Entonces la propuesta es, venga, si tenemos esa oportunidad, no debemos esperar que el Señor diga lo que está escrito en el verso 11 de Gálatas 4. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Es claro? ¿Y es puntual? Coloqué esas imágenes, ¿cierto? ¿Qué ven ahí? Una casa con un muy buen garaje y no tengo ni idea cómo parquea ese man ahí, porque no tiene por dónde entrar. Sí. No creo que tenga un ascensor abajo. Entonces, fíjese la situación, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende la imagen? La primera imagen es una casa con un buen parqueadero en el segundo piso, pero no tiene manera de entrar. Eso es una cosa mal hecha. Sí. A no ser que quiera respirar harto y abra la puerta y sea la habitación de él. El hombre se encuentra a veces metido en un frasco, encarcelado, pero como el frasco es transparente, puede mirar para todos lados y no lo nota. Y no lo nota. Hay que buscar la manera de destapar ese frasco y salir de ese frasco, ¿cierto? Dice, pues siguen encarcelados en sus doctrinas de hombres. Y tanto que señalamos las doctrinas de los judíos, las tradiciones, y nosotros tenemos más doctrinas o tradiciones que cualquiera. Ojo con lo que les estoy diciendo, que es la propuesta del escritor de Gálatas. Gálatas, el fundamento de Gálatas no es desvirtuar la ley, no. El fundamento de Gálatas es mostrar a Yeshua, nuestro Salvador, como eso, como el único medio de salvación para el hombre. La pelea de Gálatas, o más bien de Pablo, ¿cierto?, con las obras, es en relación a que las toman para salvación o como indulgencias plenarias, ¿cierto? Que yo hago una obra y estoy abriendo una parcelita pues en el cielo, no. ¿Sí? No. Las obras las tenemos que hacer porque tenemos que hacerlas, no para abrir o comprarle el corazón a Dios. Para comprarle el corazón a Dios, realicemos su palabra. Hagamos su palabra, ¿se entiende? Muy bien. Miremos versículos 13 al 20. ¿Por qué tanto? Porque ahí, bueno, vamos a leerlo, a ver. Ayúdeme a leerlo. Samara,
¿Dónde está Samara? No la veo. Ahí está. Del 13 al 20. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié en el principio, y no me despreciasteis ni desinformasteis a la palabra que tenía en mi cuerpo. Antes bien la recibisteis solamente de Elohim, como Yeshua, Mashiach. ¿Dónde pues está esa sacrificación experimentada? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para darme. Me he hecho por vuestro enemigo por decir la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para mí, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis solo por ellos. Bueno, nuestro celo lo bueno siempre, y no solamente cuando dijiste como solo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Eso es. Hay varias cosas ahí para resaltar. Versículo 13. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la enfermedad del cuerpo? Según el contexto que teníamos allí. ¿Sí? Acuérdense que él fue cegado. Versículo 15 dice, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ahora, aquí hay algo muy interesante, y es que Pablo no era cualquier persona. Pablo era un sabio de Israel. Fue formado de la mejor manera. ¿Nos acordamos? ¿Cierto? Luego, la enseñanza puntual es: a veces necesitamos quedar ciegos, que el Señor nos deje ciegos totalmente para no poder ver lo que generalmente estamos acostumbrados a ver. ¿Y qué estamos acostumbrados a ver? Nuestras propias doctrinas, nuestros propios estudios construidos solamente desde lo intelectual, ¿sí? Pero el Señor tuvo que dejarlo ciego para empezarle nuevamente a enseñar. Vemos tanto que a veces nos sorprendemos cuando vemos el ego o el orgullo que tenemos en relación a muchas cosas. ¿Qué puede salir de mí de manera orgullosa? ¿Cómo puedo ser yo orgulloso? Entonces nosotros podríamos decir, no, es que orgullosos los ricos. No necesariamente. Todos tenemos algo de orgullo. Todos tenemos algo de orgullo, ¿sí? Me compro unas gafas y si me gustan, entonces empiezo a pasar. ¿Cómo estoy, mi hermana? ¿Cómo estoy? Dice, ¿qué tienen los ojos, hermano? No, los ojos nada. Compro un chofar nuevo, ¿cierto? Cuando yo compro yo compré un chofar, ¿cierto? Por lo tanto, este es mi chofar. Suena, ¿no? Además, déjeme decirle una cosa. De hecho, voy a comprar uno grande, si Dios me lo permite, ¿cierto? Pero cuando vaya en persecución, ¿cuál creen que va a ser el chofar que voy a llevar? ¿Y por qué no creen que voy a llevar el grande? Porque es muy evidente. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, quiero uno grande, porque el rabino toca su chofar así, yo lo toco así. Pero se dan cuenta que todos podríamos tener algo ¿de qué? De orgullo. Es un ejemplo, quizás gracioso en el momento, pero lo importante es que busquemos en nuestro corazón para sacar esas cosas de orgullo,
Porque al orgulloso Dios lo mira de lejos. Al orgulloso Dios lo mira de lejos. Dios tuvo que tratar conmigo mucho orgullo. Demasiado orgullo. Algún día les cuento. Algún día, ¿cierto? Ok, miremos 2 de Corintios 12, 7 al 9. A ver, Víctor. Ahora ayúdeme con este texto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Hasatán que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Yeshua HaMashiach. Ok, entonces mire lo que está diciendo este versículo. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Pablo tenía un aguijón. Los ojos, ¿cierto? Muchos dicen que eran los ojos. Otros comentaristas dicen que era una úlcera terrible. Pero yo creo que eran los ojos, ¿cierto? Porque pues el contexto nos trata de decir eso. Pero, ¿qué función tenía ese aguijón en su carne? Lo está diciendo el versículo. Quitarle el orgullo, bajarle el nivel, ¿cierto? Porque como hombre, él podría decir, de las 27, ¿qué? De los 27 escritos del Nuevo Testamento, 13 hice yo. ¿Es verdad? ¿Se da cuenta que no es cualquier persona? Es una persona que dejó un legado importante en la Escritura. Pero Dios, que lo tiene para un propósito especial, le clavó un aguijón. Le puso un aguijón. Y él dijo: oré profundamente, diciendo: ya 3 veces he orado. El hombre es un hombre que sabe lo que quiere. 3 veces, dice el versículo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Hasatán que me abofetee, para que no me enaltezca, o sea, para que yo no me suba más de lo correcto, ¿cierto? Para que yo no me suba más de lo correcto, ¿cierto? Sino para que siempre tenga una adecuada manera de comportarme. Para eso, para que yo me acuerde de que soy nada delante de Dios y Él es todo, por lo cual yo soy. ¿Se entiende? En palabras sencillas, yo soy lo que Dios quiere que sea y ya. Así de sencillo. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, ha rogado. Yo me imagino esa oración de Pablo. Señora. Pero entonces no puede haber, o sea, no hubiera sido lo de los ojos, porque eso se lo quitó, o sea, fue por medio de Anaí. ¿Qué? Que el Señor le dio la vista. Sí, fue otra vez. Lo que pasa es que no.
Porque... Duró mucho ciego. ¿Por qué? Pero a causa de quizás de esa ceguera fue que le quedó como... No. Dicen los que saben, y yo trato de repetir lo que a los que saben dicen, ¿cierto? Que es más o menos así. Él terminó, él efectivamente recobró la vista, pero no la recobró tan bien, veía parcialmente. Tanto que en alguno de los escritos dice, escribo grandemente para, si se da cuenta. Entonces los que estudiosos de la Biblia dicen, mire, ahí demuestra efectivamente que él tenía problemas de escritura o de vista. Tanto que hubo una persona, después tuvo que tener un secretario, ¿no? Para que le dicen también que algunos de los escritos los escribió otra persona dictados por él. Entonces, pero eso es comentario. Yo le dije las dos cosas. Puede ser una úlcera, que no la veo casi por ningún lado, o puede ser la ceguera, que esa sí se puede determinar, ¿sí? Además, acordémonos de lo que estamos leyendo en Gálatas, que dice, miren, ustedes se hubieran quitado los ojos para dármelos a mí, ¿sí o no? Entonces, yo trato de hacer interpretaciones bíblicas, y en la medida en que encuentro más cosas bíblicas, me inclino más por las bíblicas, ¿sí? Es lo que tratamos de hacer aquí. ¿Capisci? Continuemos. Respecto a los cuales 3 veces se ha rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9. Entonces, y me ha dicho, ¿quién le ha dicho? Mi Biblia, que tiene letras rojas, ¿cierto? Plenamente identifica que quien le dice es Yeshua. ¿Qué le dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Básicamente, se requiere que usted tenga esa debilidad para que no se eche la gloria a usted mismo, porque puede caer una circunstancia sobre él. Eso es tener acciones con cordura, o más bien llevarnos a acciones con cordura y permitirme ver que Dios es el que obra en mi vida. Sí, ahí sí, como dice la escritura, los enfermos eran sanados por la sombra de Pedro, pero no era la sombra de Pedro, era el poder del Rúa que pasaba sobre ellos. Sí, entonces así debe ser. ¿Se entiende la situación? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Mesías. Él acepta y es consciente. Si no, posiblemente no tuviera esto, sería el que orgulloso. Entonces, ahí está. Miremos el versículo 16 de Gálatas, capítulo 4. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, a ver, María Eugenia, por favor, lea. De hecho, pues, vuestro Señor, nuestro enemigo, por decirlo la verdad. Fíjese que él lanza una pregunta directa, como deben hacerse las cosas, pero con alguna intención especial, y es validar en el auditorio que no va a dejar de decir las cosas simplemente por alguna situación o algún temor de cómo me vean a mí. Él pregunta, de hecho, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y es lo que la gente debería meditar antes de hablar o tomar posiciones en su vida, porque a veces las enseñanzas se realizan porque el Señor lo permite, ¿sí? Y dentro de la enseñanza, a uno que otro, Dios le habla. ¿De qué manera? Dice, uy, pero es que este pastor me las está echando todas a mí. ¿Sí? Si hay una persona de esas, uno que dice, amén,
Amén. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando, ¿cierto? Ahora, por lo menos en este lugar, no miro caras y digo, hoy se lo voy a preparar a Paola. Espera y verá, Paola. En 8 días, Paola. ¿Ya? Y toda la semana trabajo con la cara de Paola en mi mente. ¿Cierto? ¿Para qué? Para echarle toda la predicación a Paola. ¿Sí? O esperar a don Luis. Póngale. No. Aquí las enseño. De hecho, en particular esta está hecha desde hace mucho tiempo, ¿sí o no? Sí. Pero yo creo en Dios. Y Pablo está diciendo eso. Dice, oigan, o sea que no se les puede decir nada. No se les puede decir nada. Ya, porque la toman contra mí. Venga, seamos genuinos y digamos y tomemos lo que tenemos para nosotros y que el Espíritu de Dios nos permita mejorar cada situación que estamos evidenciando o que hemos evidenciado en cada enseñanza. Me he hecho pues de vosotros enemigo por decirnos la verdad. El 17, tiene celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. El 18 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Puntual. El hombre no tiene ningún pelo en la lengua. ¿Qué es lo que está diciendo? Ay, mire, no sean tan piadositos cuando estamos aquí. ¿Cierto? Cuando yo estoy aquí, no sea tan piadoso. Sea piadoso en todo momento. ¿Cierto? Siga al Señor con integridad. Esté convencido de las cosas que usted realmente, ¿cierto?, cree en el Señor. Para nuestro contexto, lo mismo. Usted no solo sea espiritual en Shabbat de 4 de la tarde, o bueno, desde antes, de 3:59 a 7 de la noche, y los que están en parejas hasta las 9. De ahí para adelante, entonces, ¿qué? ¡Ay, recreo! No. ¿Sí? Los hombres querían quitarse la barba inmediatamente, ¿cierto? Para poder confundirse en el mundo. Esa es la situación, seamos genuinos. Dice, es claro y puntual el versículo dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, no solamente cuando estoy presente con vosotros. Esto no se trata de un juego, esto no se trata de agradar a los hombres, esto no se trata de agradar al pastor, se trata de agradar al Padre, y en eso es que nosotros debemos volvernos fuertes. Un hombre sin pelos en la lengua. Versículo 20. ¿Qué dice el 20? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Pues ya se dio cuenta que estaba como elevado, ¿cierto? Pero él tiene un solo propósito. ¿Cuál? Edificar la congregación, edificar la quejilá. Y él prefiere decir palabras duras, pero que los congregantes sean edificados, y no decir Dios te ama, aleluya, bendiciones, recibe. ¿Sí me hago entender? Y la gente le fascina que le hablen bonito de la palabra. Ay, el pastor me dijo que Dios me iba a bendecir. Sí, claro, si hace los mandamientos. ¿Sí? Si no los hace, hay dos claras situaciones para los hombres. Discípulo amado, ¿cuál? Maldición y bendición. Maldición se obtiene si Desobediencia. Claro, si no guardo los mandamientos. Bendición se obtiene cuando. Ahí está, 2, ya, listo. En la mitad,
¿Quién estaba en la mitad de los dos montes? El pueblo escuchando a ver para cuál de los dos lados iba a, ¿cierto?, a coger. Pero es una elección de vida. O tú sigues al Señor de verdad o no lo sigues. El rabino dijo algo muy bueno esta mañana, lo anoté por ahí. Si usted guarda el 50% de la ley, ¿qué continuó diciendo él? Entonces el 100% le ha estado ayudando a Satanás. ¿Sí se da cuenta? No sirve guardar el 50%, no, ni siquiera el 75%. Hay que procurar hacerlo todo. Ya, así está. Por eso la tenemos acá, ¿cierto? Para poder, ¿qué? Definirlo, para poder puntualizar. Me gustó mucho eso. Continuemos entonces. Gálatas 4:21. ¿Cuál? Gálatas 4:21. ¿Qué dice el 21? A ver, Jackie, ¿qué dice el 21? Decidme lo que queréis estar, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Es correcto. ¿Qué está? ¿A dónde está enseñando? ¿A dónde está apuntando? Ya les había enseñado la ley. Mire la ley que estoy. ¿Qué les dicen esos? Es puntual, ¿no? Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído de la ley? ¿No habéis oído de la ley? Pero ahí es donde hay la confusión, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la confusión? Porque el cristiano dice que la ley es la Torá. Sí, es verdad, la ley es la Torá, la otra son tradiciones. Sí. Ya. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es la diferencia entre qué es ordenanza y qué es tradición oral o ley de obras, que ya lo vimos en las clases pasadas, ¿cierto? Entonces aquí es puntual. Decidme, ¿cierto? Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído de la ley? Entonces, ojo, está hablando en el sentido para salvación. Entonces aquí tengo unas imágenes, están ahí. ¿Qué está haciendo esa señora? Es una judía, ¿no? Está iniciando Shabbat y está haciendo la oración de Shabbat. Y abajo tenemos la kipá, tenemos, bueno, el vestirse de negro también es una tradición con muy buena fuente, ¿cierto? Con un propósito, como todo lo que hacen ellos, ¿cierto? Pero es tradición. Y ahí está el Talmud de Babilonia. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es el Talmud de Babilonia? Tradiciones de hombres. Comentario de las Torá. De la Torá, no de las Torá, sino de la Torá. ¿Sí? Los sabios de Israel, que déjeme decirles, sí son bien sabios. ¿Sí? Porque uno lee algo de eso y dice: ¡oh, qué chévere! Uy, ¿cómo no? ¡Qué increíble! Y es increíble, es muy chévere, pero se aleja de la palabra, ¿cierto? Y muchas de esas leyes ya las hemos dicho, ¿cierto? Lo que buscan es que blindar la Torá. Blindar la Torá. El que ellos escondan el nombre del Señor ha sido un acto de misericordia para con nosotros. ¿Por qué creen? Porque el mandamiento dice que ojo como nos referimos al Señor. Y que el nombre de Dios no es que hubo parche, como escuché uno por ahí, ¿cierto? Es que yo le oré a Chuchito. ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿Sí? Y otra cantidad de rótulos que se pasan más bien a la inversa en la ordenanza del Señor, ¿sí? Entonces,
Esto aplica no solo para las tradiciones de los judíos, que es el legalismo, ¿cierto? Hay que tener cuidado. ¿Por qué hago lo que hago? Pregunto. ¿Por qué hago lo que hago? Aquí estamos, es una reunión cristiana. Quise colocarla porque nosotros deberíamos meditar y enseñarle a la gente a meditar qué es lo que estamos haciendo, cuál es el propósito de nuestra adoración, ¿cierto? Ahí está, culto de oración, miércoles 7:30 p.m. Nosotros lo tenemos el jueves. Sí. Entonces deberíamos pensar en qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Si es un sentir, realmente sí estoy convencido, o es algo en el corazón que simplemente que quiere como satisfacer momentáneamente. Si esa es la manera, no nos alejamos mucho de los creyentes católicos. Aunque he conocido católicos muy centrados. Y déjeme decirle que el Señor sacará también. Mire, les voy a decir algo que ojalá trajeron piedras, menos mal. Dios sacará del pueblo católico. Dios sacará del pueblo cristiano. Pero Dios también sacará del pueblo mesiánico. Igual que del judío. ¿Se entiende lo que trato de decir? No porque estemos aquí sentados quiere decir que sí. ¿Qué es lo que me valida que sí? ¿Qué es lo que me hace validar que sí estoy y que me veré con mi Señor al final del tiempo? Que yo sea esa semilla que haya caído en buena tierra. Y esa buena tierra, ¿qué permite en la semilla? Que crezca primero. Así que debo crecer. Luego que ¿qué? Que dé frutos, ¿cierto? Y que se fortalezca. Porque ha crecido en buena semilla. Entonces, oído a lo que estoy diciendo. Oído a lo que estoy diciendo. Muy bien. Ya si alcanzamos a terminar. Gálatas 4 hasta las 6:30. Gálatas 4 del 22 al 23. Entonces, David, por favor. Sí. Está como escondido. Que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Eso. Aquí se pone chévere, ¿cierto? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Qué nos han dicho de esto? ¿Qué nos han dicho de esto? Dicen, mire, usted no tiene, porque hay una explicación afuera de esto, que dice más o menos así: usted no tiene por qué volverse a la esclavitud de la ley, que son los judíos. Porque mire que Abraham tuvo dos hijos. Y puntualiza, tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, ¿sí? Más el de la libre por promesa. Entonces le dicen, nosotros somos de la promesa. ¿Sí se da cuenta? Entonces, dos hijos, ahí está el uno más grandecito y el otro más chiquitico, ¿sí o no? No conseguí otras imágenes, ruego me perdonen, ¿cierto? Entonces, porque es así, ¿no? El grande, ¿quién era? Ismael. ¿Y el chiquito? Isaac. Isaac, ahí está. Perdónenme el atrevimiento. Uno de la esclava y otro de la libre. Eso es claro y profundo. Ahí está Agar y ahí está Sara, lo que parecería, ¿cierto?
Dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y entonces sobre esa promesa todos queremos. De hecho, usted le pregunta a un ismaelita y dice que es el hijo de promesa, ¿cierto? Que ellos son los primogénitos. Y tiene razón. Pues humanamente sí. Y tiene razón, humanamente, ¿cierto? Porque es un relato que lo podemos leer en la Biblia. ¿Los dos hijos guardaron estatutos? Pregunto. Eso que pues hasta los 13 años, hasta los 12 años que los escogió, pues hasta ahí estaba bajo el cuidado de la... Vamos a Génesis 18. 18, 16. 16, 19. A ver, Braulio, lo queremos escuchar. 18 del 16 al 19. Los hombres salieron de allí, tiraron hacia Sedón y Amora, y Abraham fue con ellos atendiéndoles en su jornada. Elohim les dijo: ¿debía yo de esconder de Abraham mi siervo lo que estoy por hacer? Hasta el 19. Ciertamente se convertirá en una nación grande y fuerte, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por él. Pues yo me he dado a conocer a él, para que él dé orden a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Elohim, y para que hagan lo que es recto y justo, para que Elohim haga suceder para Abraham lo que él ha prometido. Eso es. Ahora, yo les pregunto, ¿Isaac era hijo de Abraham? No, Ismael. Isaac. ¿Sí o no? Ismael. Y aquí dice, mire, pero yo sé que mandará a sus hijos. A sus hijos. Ahora, no son los únicos, ¿sí o no? ¿O sí? Tuvo más hijos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde dice eso? ¿No? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Sí, los madianitas del 25, pero los mandó lejos. ¿Sabes dice que obviamente de Ismael vienen 12 más? 25. Génesis 25. Ahora como otra mujer. ¿Qué dice? Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Satura, la cual le dio a luz a Simram, Yoxán, Medán, Medián, Isbac y Suá. Y ahí vienen más descendencias. ¿Y el 9 qué dice? 25:9. Y la sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpelá, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Ok, listo. Los dos enterraron al papá, Isaac e Ismael, o Ismael e Isaac, ¿cierto? Entonces, los dos hijos por lo menos conocieron los mandamientos del Señor, ¿sí? Y hasta donde tuvo propiedad, o más bien potestad, Abraham enseñó a sus hijos los caminos del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces tengamos eso muy presente. Sin embargo, un hijo es el de la promesa. ¿Quién? Isaac. Continuemos entonces. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 24. 4, versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Sí? Dice, la alegoría es eso. Léalo, por favor, Javier. Alegoría o ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra diferente.
En este poema la rosa es una alegoría de la belleza efímera. Ok, es un ejemplo, ¿cierto? De cómo podría decir. Es una manera de... es una ficción, dice, ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra diferente. Entonces dice, la cual es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Las dos mujeres, ¿cierto? La relación de los dos pactos. Es algo que significa algo totalmente diferente. Entonces ahí dice, las dos mujeres, los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Quién está en el monte Sinaí? ¿Quién? El pueblo judío. El pueblo judío está... Mire lo que continúa diciendo. Ahí está el versículo de donde lo sacamos. Ahora bien, para hacer una midrash sobre estas cosas, esto es K2, esto es la traducción K2. Ahora bien, para hacer una midrash, o sea, ¿qué es una midrash? Un comentario, ¿cierto? Me perdí. Porque ahí dice, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Sí, es Agar. Porque son los judíos. Mire lo que dice, 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Allá. ¿Listo? Y continúa. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Por qué está en esclavitud junto con sus hijos? Por las tradiciones que los mantienen esclavos, ¿cierto? Esa es una tradición K2, ¿cierto? Dice, el término midrashim proviene de la raíz hebrea dadat, ¿cierto? Que significa buscar, investigar. El midrash, por lo tanto, es una exposición de los pesukim, que son versículos, o pasukim, ¿cierto? De la Torah que surgen de nuestros sabios, después de haber sondeado en las profundidades de cada pasuk y en todas las palabras y letras del mismo en busca del verdadero significado del interior. ¿Qué es eso? El midrash. Realmente eso, los comentarios de los rabinos o de los sabios tienen este sustento. Entonces por eso lo quise colocar allí para hacer claridad. Volvamos al versículo 24 en la Reina Valera, la cual es una alegoría, ¿cierto? Pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Los dos pactos, el versículo 25 al 28, ya leemos el 25, leamos el 26 al 28. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Nosotros quiénes son? Fíjese que, ¿quién está escribiendo? ¿Quién era Pablo? ¿De la tribu de qué? O sea, ¿cómo es que dice Agar es la Jerusalén actual? Estos son de esclavitud. En cambio empieza a decir, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, como que se salió del contexto de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él ya no sigue tradición, él sigue al Mesías. ¿Sí se dan cuenta? Entonces esa es la intención. Ahí es cuando la alegoría funciona. Cuando hay gente, no solo la Jerusalén actual, sino todas esas personas que están ligadas a sus tradiciones, a sus conceptos, tienen connotación de hijos de Agar. Así de sencillo. Y continúa el versículo 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Versículo 28, así que hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Y está hablando un judío, ¿sí? Entonces la relación no es entre cristianos y judíos, no. La relación es entre personas que deciden seguir íntegra y completamente a su Dios, con todo lo que Él representa,
sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandatos, sus decretos, sus fiestas, sus barbas, sus talís, todo lo que está en las ordenanzas. En contra, al otro lado, los hijos de Agar, que no es como los han señalado, son los judíos actuales. No, son todos los que no quieren seguir la palabra del Señor como es. Si hay un musulmán que sigue al Señor, ese es de nosotros, ¿cierto? Sí, pero Ismael fue hijo de Abraham. Somos hermanos. ¿Sí se da cuenta? Ahora, ¿cuál es la diferencia? El modo en que este o este decide seguir a Dios. Esa es la diferencia. ¿Cómo lo debo seguir? ¿Como a mí me parece? No. Aquí está. Como la Biblia o Él mismo dice que le debemos seguir. Así es que funciona. ¿Listo? Están, es tan ilustrativo aquí está en la edición. Entonces, primero, los dos pactos, el primero y está el segundo, ¿cierto? Ok, ya vamos. Monte Sinaí, hijo de esclavitud, Agar, y por consiguiente Jerusalén, los que no la Jerusalén, ya te expliqué, ¿no? 2, Jerusalén de arriba, que es la celestial, madre de nosotros, hijos libres, es la propuesta. Este concepto tiene que ver con hijos terrenales, lo que expliqué hace un poquito, ¿cierto? Y este concepto tiene que ver con hijos salvos. ¿Quién decide en qué lugar está? El Señor primeramente, pero usted tiene que trabajar para eso. Tiene que trabajar para eso. No se olvide que el Señor nos mira, pero si usted no persevera hasta el final, no hay tutía que valga. No hay tutía que valga. ¿Listo? 27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los que no tienen marido. Isaías 54, del 1 al 17. ¿Qué hora es? 28. Estaba empezando a... 27, faltan muy poquitos. Ya miramos. Permítame, hago un... falta muy poquito. Vamos a terminar, ¿cierto? Sí. Para que no quede cortado allí. Sí. Entonces, rápidamente, Isaías 54, del 1 al 17. Lo va a leer Paola, por favor, rápidamente. Estéril, la que no daba luz. Levántate, tenía voz y la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha a ti de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y tu cuerda tus espaldas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás tentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, y Jehová de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel. Los hijos de toda la tierra serán. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la mujer dice el oculto. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te rendiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán,
pero no se apartará de ti mi misericordia, ni parte de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundiré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, que multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, sal de mi depresión, porque no temerás, y el temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo harás en mí, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al guerrero que sopla las ascuas en el fuego, que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruir para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Entonces, ¿cuál es la desolada? Entonces, ¿cuál es la estéril? Israel. Israel es la estéril, ¿cierto? Dice el versículo 1 del 54: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. ¿Se dan cuenta? Esa es la propuesta. Dice, ¿cómo aprendes de Elohim? No hay sino una manera: por sus leyes, sus estatutos, sus decretos, mandatos y ordenanzas. Así es que debemos aprender del Padre. Miremos entonces, ojo a que Pablo no ordena quitar la ley, porque está hablando de los que van a ser salvos, ¿cierto? Dice que Jerusalén está en esclavitud por las tradiciones de los hombres, y eso lo hemos ya validado. No olvidar que en contexto, o no olvidar en qué contexto está escribiendo Pablo. Se me tuercen los ojos. Como a Pablo. ¿Cierto? No olvidar en qué contexto está escribiendo Pablo. Él está escribiendo en un contexto de judíos, ¿cierto? Pablo está diciendo que quien depende de las obras para salvación está bajo esclavitud y no heredará. Quien depende de las obras para salvación está perdido. ¿Es claro? Las obras no las hacemos para salvación, las hacemos por gratitud del Señor. Conecte. Muy bien. Aceptemos. Pasa de todo aquí, el Señor Santo. Muy bien. Gálatas no se puede leer fragmentado, debe entenderse como una unidad escritural, versículo a versículo, porque si sacamos los versículos de su contexto, tenemos teorías como las que nos han enseñado antes. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el 29. Vamos 29 al 31. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Génesis 21:9, ¿qué dice? ¿Qué dice Génesis 21:9, Susana? Agar la egipcia, el cual es que le había dado luz a Abraham, se burló de su hijo. Ok, entonces así también pasa ahora. ¿Cómo pasa ahora? ¿Qué dice ahí? Si te apartas de la Torá harás... Si no te apartas de la Torá harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien, ¿cierto? Entonces eso debe ser claro y puntual.
Eso debe ser claro y puntual. Que nosotros tengamos absolutamente claro que debemos seguir la Torá. ¿Eso en dónde está? Josué 1.8, ¿cierto? Josué 1.8. Del 30 al 31 de Gálatas. ¿Qué dice del 30 al 31? Suegrita, ¿qué dice? Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. ¿Se entiende ahora cuál es el concepto de ser hijos de la libre, no? No es hacer lo que yo quiera. Es hacer lo que Dios quiera cuando Él quiera, ¿cierto? Ahí está el versículo. Dice, ¿qué heredará? ¿Qué? La vida eterna. Ahí está. Eso es lo que se heredará. La vida eterna. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esto debemos guardarlo en nuestros corazones. No para hacer libertinaje, sino para hacer conforme a lo que está escrito. ¿Amén? Amén. Amén.